Bien, en primer lugar, agradecer de nuevo, al Ayuntamiento de Daimiel y, por supuesto, al Museo Comarcal, en concreto a Diego y a Alberto, por la organización de estas nuevas jornadas de historia. La ponencia que voy a impartir lleva el título un tanto pretencioso y, si queréis, también inviable. Es Sin temor a Dios, inviable y pretencioso para una ponencia corta y para una publicación corta como sería la de, la de las cuartas jornadas de historia. Lleva el título Sin temor a Dios, anticlericalismo contemporáneo en Daimiel. Abordar el anticlericalismo contemporáneo de varios siglos, en una ponencia y un artículo breve se hace difícil, ¿verdad? Entonces, ya anticipo que esta cuestión religiosa en este ámbito de la contemporaneidad, la vamos a fragmentar una vez que se han institucionalizado las jornadas de historia. La vamos a fragmentar la vamos a presentar en varias jornadas de historia. Bien, para este caso, para el marco en el que estamos en la actualidad, nos vamos a centrar en la Segunda República. Bien, entre el año 31 y el año 36, y quería partir de una frase de un ilustrado empeñado en combatir la intolerancia religiosa. Es una frase que escribió a una amistad, fue a nivel privado. Yo la he extraído de una misiva en la que le escribió lo siguiente. La intolerancia, por supuesto, es religiosa. Le escribía Voltaire a su amiga, le decía: la intolerancia es tan absurda como horrible. Bien, yo creo que hay aquí dos adjetivos que me interesan mucho para analizar, para partir de este análisis del anticlericalismo y, como veréis, del clericalismo, de la cuestión religiosa y de la conflictividad religiosa. Quería partir de Voltaire, porque es un ilustrado, insisto, empeñado en combatir la intolerancia y el fanatismo religioso, y porque van a ser estos ilustrados, entre ellos Voltaire, quien va a ser la base para que después, con la Revolución Francesa y con el Imperio Napoleónico, se difundan estos valores de anticlericalismo. Entonces, la contemporaneidad está marcada porque se abre una nueva vía, una nueva puerta, y es la separación de la Iglesia y del Estado. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que yo me he marcado para esta investigación? Por supuesto, va a ser la cuestión religiosa, la conflictividad religiosa durante la Segunda República, entre el año 31 y el año 36. Aquí se van a confrontar. Yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy haciendo una pequeña introducción que va a ser rápida para situarnos rápidamente en Daimiel, que es nuestro objetivo. Entonces, hay varios elementos que caracterizan la Segunda República. Por supuesto, la confrontación entre el anticlericalismo y el clericalismo, el intento por parte del Estado de secularizar, de laicizar la sociedad, las costumbres. Bien, este sería el marco. Por supuesto, durante la Segunda República y a nivel institucional del Gobierno de la República va a ser en el primer bienio donde se apruebe la Constitución republicana del año 31 y toda una serie de batería de legislación que van a abordar esta cuestión religiosa que, por el contexto en el que estamos, tampoco yo puedo profundizar mucho, pero al hilo de la ponencia intentaremos hablar, por ejemplo, de la ley de congregaciones o de la ley de secularización de los cementerios. Bien, este es el marco. Nos adentramos en los objetivos que yo me he marcado. Por supuesto, sería palpar la religiosidad anterior a la Guerra Civil Española. Es muy conocida lo que ocurrió en Daimiel muy conocido en parte lo que ocurrió en Daimiel durante la Guerra Civil, una persecución atroz, una hecatombe para los religiosos daimieleños. Pero el objetivo, insisto, es ahora enfocarlo en la Segunda República. Vamos a analizar cuáles fueron esas acciones anticlericales de una manera breve, sintética, somera. Va a tener un mayor tratamiento en la publicación. Yo he seleccionado algunos aspectos. Vamos a tratar también la expresión del clericalismo que se dio en Daimiel durante la Segunda República.
Bien, frente expresión del clericalismo que va a ser una reacción, ¿no?, ante esta oleada de secularización que va a imprimir sobre todo el primer bienio de la República. Y vamos a tratar un poquito de sociabilidad, vamos a tratar la vida religiosa en Daimiel durante estos años, ¿no?, de la Segunda República. Y por supuesto, por último, el último apartado sería tratar la cuestión religiosa a través de la política municipal, a través de los plenos del ayuntamiento. Este sería el marco general. Nos vamos a ir adentrando, en primer lugar, en las acciones anticlericales. Fijaros, entre el día 11 y el día 15 de mayo, al mes de haberse constituido la Segunda República, al mes, insisto, debido a un incidente en la calle Alcalá de Madrid, donde unos jóvenes van a colocar un gramófono en la ventana, van a hacer sonar la marcha real, monárquica, en algunas provincias de España, como reacción, se va a producir la primera quema de conventos. Acababa de proclamarse la República, llevaba un mes de vida. Se van a quemar conventos en Madrid, en Sevilla, en Málaga, durante los días 11 y 15 de mayo. Quiero que juguemos un poquito con las fechas. El pasionista Felipe del Corazón de María escribió a un familiar el 27 de mayo de 1931 el texto que veis. Creo que podemos situar un primer ataque a los pasionistas de Daimiel, al convento de Cristo de Daimiel, en este contexto de la primera quema de conventos, ¿vale?, al mes de haberse proclamado la Segunda República. Este pasionista, Felipe Corazón de María, nos dice que dos individuos intentaron quemar carruajes que estaban en el convento del Cristo. Lo que no sabemos es si tenían intención real de quemar el convento, por lo que él escribió tiene toda la pinta, y el contexto es que en España se estaban quemando conventos. Entonces, el primer ataque, la primera acción anticlerical, tiene lugar prácticamente al mes de haberse constituido la Segunda República Española. Van a menudear las acciones anticlericales. Vamos a dar un salto. Del 31 saltamos hasta el año 33, y en abril del año 33 en Daimiel se van a celebrar unas elecciones municipales parciales. Se van a producir en algunos municipios españoles que no podemos entrar en razonar por qué. Daimiel es uno de estos municipios que tiene elecciones, insisto, municipales parciales. Y fijaros, ya se había aprobado la Constitución del año 31, ya podían votar por primera vez en España las mujeres, y las primeras mujeres que pudieron votar en España, entre ellas se encontraron las daimieleñas en estas elecciones municipales parciales, antes de las de carácter nacional, ¿no?, las de noviembre. Y en estas elecciones municipales parciales de abril del 33, votaron las mujeres, y votaron, por supuesto, las monjas daimieleñas. Salieron de los conventos, y en los conventos daimieleños se colocó un cartel que decía lo siguiente: que tengan cuidado las monjas si salen por si no entran. ¿Vale? Era una amenaza, era una bravata anticlerical. Es por ello que las monjas salieron del convento acompañadas por jóvenes que las defendieron, que las sacaron y que las metieron en el convento, ¿no? Una nueva acción anticlerical que se desarrolla en este Daimiel republicano. Con respecto a las procesiones, tenemos que decir que las procesiones del año 32 y del año 35 se celebraron sin sobresalto alguno. Se pudieron celebrar con total normalidad. Las del 33, 34 y 36, van a ser suspendidas, o va a haber algún acontecimiento, que nos hablan nuevamente de un brote de anticlericalismo. Por ejemplo, las procesiones del año 33, que se desarrollaron con un alcalde en Gestora, pero que se desarrollaron con un alcalde socialista, la única procesión que salió fue la del Cristo de la Flagelación. Parece ser que fueron suspendidas. Esto yo creo que no queda claro con las fuentes, y cuando he realizado el análisis no queda claro, porque si bien el corresponsal del pueblo manchego dice que las procesiones que fueron prohibidas, nos dice que fueron prohibidas por un informe contrario a la celebración de la Semana Santa por parte del alcalde socialista. Es cierto que en este año 33, se arrojó una piedra a la Virgen del Primer Dolor.
es probable que la suspensión no derivase únicamente de una decisión unilateral del alcalde socialista, sino que se basaba en que existía una tensión, como por ejemplo el arrojar una piedra a una imagen, a un paso religioso, ¿no? Bien, pero insisto, esto no queda muy claro en las fuentes. El Jueves Santo de 1934, en el mismo punto en el que se arrojó una piedra a la Virgen del Primer Dolor en las procesiones del 33, bueno, pues se va a colocar un artefacto que tenía apariencia de bomba y que generó cierta alarma. Luego quedó en nada, pero que generó cierta alarma. El alarmismo, creo que cuando estamos analizando el contexto, esta cuestión religiosa, esta conflictividad religiosa en Daimiel, creo que tenemos que jugar con ello. El alarmismo, sobre todo, por supuesto, por parte católica. Las más conocidas, y de esto sí que hay publicaciones, ¿no? Tenemos alguna información. Por aquí está Jesús lo trató en su bueno, pues artículo sobre el Daimiel en tiempos de guerra, ¿no? Él bueno, pues nos habló un poquito sobre lo que ocurrió el Viernes Santo. Hubo enfrentamientos físicos, o sea, parece ser que se suspendieron las procesiones y recientemente hubo enfrentamientos, hubo disparos. Yo recientemente he podido encontrar, sabemos que debido a estos enfrentamientos se incoó bueno, pues un sumario judicial por desórdenes públicos. Ese sumario yo intenté buscarlo en el archivo provincial, en el archivo histórico provincial, no hay rastro de él. Sí que aparecen algunos telegramas y yo he podido, bueno, pues consultarlo y he recogido, pues bueno, esta cita. Son varios telegramas, pero para reconstruir qué es lo que ocurrió en ese Viernes Santo del año 36, pues es cierto que tenemos pocas fuentes, pero creo que este telegrama nos puede revelar algo que puede ser importante. Nos dicen que iban a sacar un paso, pues algunos individuos, y que fueron agredidos. Nos dice, la negrita es mía, dice, fueron agredidos y golpeados por guardias municipales. En el momento, bueno, pues de sacar el paso en procesión, la imagen, fueron agredidos por guardias municipales. Claro, esto puede ser clave. El que interviniesen guardias municipales, ¿lo hicieron por una orden municipal del alcalde? Es muy probable, ¿no, Ismael? Es muy probable. Bueno, es probable. Bien, y además nos dicen los nombres. Bueno, además nos dicen quiénes son los nombres de los guardias que participaron y los guardias que incluso pudieron agredir, ¿no? Nos dicen en un momento, si mal no recuerdo, que dispararon contra los nazarenos y contra las imágenes. Este es un telegrama, si mal no recuerdo, del mismo día, del mismo Viernes Santo. O sea, es que es inmediato, es una fuente directa del mismo momento. Entonces, bueno, tuvo que haber bastante tensión. Claro, es que ya estamos en el año 36. La situación se ha agravado, ¿verdad? Y bueno, el resto de lo que ocurrió el Viernes Santo, como está ya publicado, pues tampoco yo me quiero centrar mucho. Simplemente yo creo certificar que en esta procesión sí que intervinieron los guardias que dispararon, bueno, que creo que fueron un elemento importante. Bien, fijaros, a partir de las elecciones del Frente Popular, desde el Ayuntamiento de Daimiel se van a estudiar todos los actos de manifestación religiosa de carácter público. Se va a protestar por parte de un concejal, incluso que por supuesto no era de izquierdas, el traslado de un sargento, el sargento de los carabineros, que había sido trasladado por cuestiones religiosas. O sea, que ya a partir de febrero del 36 tenemos una serie de elementos que nos hablan que desde el Ayuntamiento de Daimiel, ya controlado por la izquierda, pues bueno, pues tenemos acciones anticlericales que emanan de ahí, del ayuntamiento. Se va a suprimir por primera vez, ya en el 36, como ahora veremos, se van a suprimir las consignaciones económicas en el 36, estaban prohibidas, pero los ayuntamientos, básicamente republicanos, pues la van a mantener, saltándose a la torera pues la legislación, tanto la constitucional como la legislación que había creado el primer bienio republicano. Bien, lo que viene después, ¿no? Pues es un agravamiento, insisto, de febrero del 36, un agravamiento, y lo que viene en la guerra evidentemente ya lo conocemos o tenemos una idea de ello. Un segundo capítulo que vamos a analizar va a ser la expresión del clericalismo, evidentemente frente a esta política laicista, secularizadora.
renovadora, regeneradora, por utilizar palabras del momento, pues van a reaccionar los católicos de milenios, por supuesto, ¿no? Y si queréis, van a reaccionar con una serie de provocaciones, a través de una serie de provocaciones. Es un juego de provocaciones. Quiero plantear una idea también que creo que es básica, y es que en este conflicto religioso las emociones fueron importantes, muy importantes, muy importantes. Fijaros, en la Misa del Gallo del 31, en la primera Misa del Gallo, tras ser proclamada la Segunda República, el organista de San Pedro pues tocó la Marcha Real. La Marcha Real se tocaba en las celebraciones, en las misas durante la monarquía. Bueno, pues en la primera Misa del Gallo republicana, de tipos republicanos, pues el organista de San Pedro hizo sonar la Marcha Real. Esto no es baladí. Claro, los concejales socialistas en el ayuntamiento exigieron al alcalde republicano que le diese información, que hablase con el párroco, con Tiburcio, y que le pidiera información de por qué había sonado la Marcha Real. El párroco le contestó al alcalde diciendo que meramente rebajó el hecho, el acontecimiento, y dijo que meramente había sido una distracción del organista. Bien, no es la primera vez que en la España republicana suena una misa, la Marcha Real. Era un símbolo contrario a la República, por supuesto, no había sido, casi que seguro que no había sido un olvido, ¿no? Bien, una de las leyes que más angustió a los católicos daimileños fue la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. A través de esta ley, se va a prohibir la enseñanza al clero, se van a cerrar las escuelas religiosas, vaya que se va a suprimir la enseñanza religiosa. En este contexto, los daimileños van a reaccionar y van a escribir cartas y telegramas al presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, y hablándole de las necesidades de que de recibir una enseñanza religiosa, de no ir en contra de sus tradiciones. En concreto, una voz abanderada del catolicismo en Daimiel, como era el corresponsal del pueblo manchego, escribió en el pueblo manchego, en este contexto de la ley de aplicación de la Ley de Confesiones, escribió en el pueblo manchego que los católicos daimileños no estaban doloridos de ver vilipendiadas y escarnecidas sus gloriosas tradiciones religiosas. Este sentimiento es importantísimo cuando estamos analizando la conflictividad religiosa en el Daimiel republicano. Fijaros, otra manifestación, si queréis, de este clericalismo va a tener lugar en la manifestación del 1 de mayo del año 32. El concejal Gómez Limón, concejal socialista, pidió en el ayuntamiento ser informado. Le pidió al alcalde ser informado sobre una denuncia que se había interpuesto contra una señora que durante esta manifestación obrera, pues salió a la calle, parece ser, con un crucifijo y que provocó cierto conflicto, ¿vale? Igual que la Marcha Real, otro de los símbolos por supuesto, del cristianismo, había sido el crucifijo, ¿no? Pero es que en tiempo republicano utilizar en manifestaciones públicas el crucifijo era también un síntoma, era una manera de demostrar la reacción a la república laica. Entonces, otra provocación que viene de la mano de una señora en la procesión del 1 de mayo y que quedó constancia en las actas de plenos. Fijaros, también hay constancia en las actas de plenos del Ayuntamiento de Daimiel que el Ayuntamiento incumplió la legislación republicana, la legislación y la propia Constitución del año 31, por ejemplo. Fue invitado por el clero de Santa María, de la parroquia de Santa María, para que asistiera a un funeral y asistió. Lo tenía prohibido. Por la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas, los ayuntamientos no podían participar en actos religiosos, lo tenía prohibido. Sin embargo, participó. También violó la legislación republicana el Ayuntamiento de Daimiel porque durante el primer bienio se aprobó la ley de secularización de los cementerios. Los cementerios hasta este momento eran católicos y había una pequeña parte que eran para enterramientos civiles. A través de esta ley de secularización de cementerios, todo el recinto pasaba de ser posesión de la Iglesia a ser posesión de los municipios y eran civiles. Ya no había separación de la parte civil y de la parte católicos, eran cementerios civiles. Y en el cementerio de Daimiel había una cruz a la entrada, en la puerta de entrada. Los concejales socialistas
esto lo voy a tratar un poquito más adelante, pidieron en varias ocasiones al ayuntamiento republicano que por favor retirasen la cruz, ya que estaban ante un cementerio civil. Costó bastante tiempo e insistieron los concejales socialistas para que hacer cumplir esta legislación secularizadora en este terreno de los Camposantos. Bueno, pues se retiró la cruz, pero nuevamente una corporación republicana la colocó de nuevo, incumpliendo, insisto, la legislación republicana. Bien, incumplió el ayuntamiento la legislación republicana cuando no hay muchas ocasiones, pero sí que realizó consignaciones económicas a órdenes religiosas. En concreto a las josefinas, a las pastoras, se le subvencionó, se les entregó una serie de dineros. Es cierto que ellas desarrollaban una labor de caridad, una labor de atención social, y el ayuntamiento, como venía haciendo antes de la Segunda República, pues entregó estas consignaciones económicas. Pero todo esto son actos contrarios a la legislación republicana. Bien, desde el punto de vista, vamos a entrar en un nuevo capítulo, desde el punto de vista de la vida religiosa, de la sociabilidad religiosa, las procesiones, excepto en algunos momentos puntuales, las del año 33, las del año 36, en algún contexto que se arrojó alguna piedra, bueno, se celebraron novenarios, las romerías se celebraron con total normalidad, bien, hubo festividades religiosas, pudieron desarrollarse, iba a decir con total normalidad, no, pero pudieron tener una vida no sé qué palabra utilizar, sin hostigamiento, quizás. Bien, quien se encargó de mantener la mecha del catolicismo en Daimiel, o una de las organizaciones que se encargó de mantener la mecha del catolicismo en Daimiel, por supuesto, fue Alianza Femenina. Existen otras, pero creo que esta es la más importante, Alianza Femenina. Eran mujeres que se dedicaban, eran catequistas, que intentaban difundir, pues la religión en este contexto difícil de la Segunda República para el catolicismo. Su objetivo, así lo decían ellas, también era remediar las necesidades tanto culturales como espirituales como materiales, ¿no?, de las familias, fijaros, de las familias obreras. Y en alguna conferencia ellas decían, textualmente decían, que iban a levantar, ¿no?, en alto el estandarte de la fe en Daimiel. Bien, es un altruismo, si queréis, también en parte interesado, el desarrollado por Alianza Femenina, ¿no? Y si queréis, esto va a quedar claro en una conferencia de Alianza Femenina aquí en Daimiel. Su presidenta pues dijo algunas cosas como las que podéis ver aquí en pantalla. Dice: el olvido de las creencias religiosas determina fatalmente la ruina de las sociedades modernas. Damos un salto y dice que deben observar, está pensando en las familias obreras. A estas familias es a las que va destinado la acción de Alianza Femenina, los preceptos cristianos que, en orden a la caridad y amor al prójimo, llegan mucho más allá que las más avanzadas teorías socialistas. Hay una confrontación entre el socialismo y Alianza Femenina. Bien, yo no quiero adentrarme mucho, esto un poquito más en la publicación, nos detendremos y profundizaremos. Fijaros, evidentemente la Segunda República supuso un deterioro de la religiosidad, es innegable. Y un pasionista, en concreto Félix de las Cinco Llagas, escribió una carta a un familiar en el año 35, dice: muchas veces, yendo de paseo de todo el día, nos encontrábamos con niños pequeños. Siempre nos pedían estampas o medallas, y hablando con ellos les preguntábamos ¿para qué las querían? Si sabían rezar algo, la señal de la cruz. Y nada sabían los pobres, y a veces de 8 y 9 años. Si habían comulgado, y tampoco. Si habían ido alguna vez a la iglesia, y menos. ¿Cuántos dioses hay? Le preguntábamos a unos 4 o 5 que se nos juntaron, y nadie respondía nada. Hasta que un pequeñín muy gracioso salta y dice: 10. Y el otro 20, y el otro 40. Y así daba pena. Claro, hay un deterioro importante, Bien, entre los católicos hubo un sentimiento, desde el primer momento de la proclamación de la Segunda República, de persecución, de hostigamiento
contra los católicos. Y de hecho, por ejemplo, en las fiestas del Carmen del año 33, Ramón Campillo, el presbítero Ramón Campillo, dio una conferencia en el pueblo titulada Laicismo y persecuciones que actualmente está sufriendo la Iglesia Católica. Insisto, el sentimiento yo creo que un tanto alarmista, agravado, porque es cierto que podemos hablar de legislación laicista perfectamente legal, en algún momento como la ley de congregaciones religiosas anticlerical, persecutoria, porque impedía a las... bueno, por supuesto suprimieron a los jesuitas y prohibieron la enseñanza a las órdenes religiosas o dedicarse a actividades industriales. Eso, evidentemente, de legal, bueno, lo podían aprobar, pero aquí sí que podemos hablar de persecución religiosa, pero más allá de estos aspectos, la aplicación legal por parte del primer bienio de la Segunda República fue, bueno, legalista, ¿no?, en el sentido de laicizar el Estado, de separar Iglesia y Estado. Camino abierto, insisto, una puerta nueva abierta a partir de la contemporaneidad. Bien, hubo sentimientos de persecución, como estamos hablando, y yo creo que aquí podéis recordar, sobre todo las personas mayores, los daimileños mayores que estáis aquí, podéis recordar, habéis escuchado alguna vez una frase como la que aparece aquí escrita, que fue publicada en El Pueblo Manchego el 7 de abril del 31, la del centro, que dice: las hoces no sirven solo para segar mieses, sirven también para segar cabezas. No sé si la habéis escuchado, pero esto ha quedado en el recuerdo de los daimileños y se ha vinculado con este contexto de hostigamiento, de persecución de los religiosos. Pero el problema es que esta frase no se dijo en Daimiel, como circula, ¿no? Yo lo he podido comprobar en numerosas entrevistas. No se dijo en Daimiel y no se dijo ni siquiera en tiempos republicanos, sí, en vísperas de la Segunda República, pero se dijo en Manzanares y se dijo el 7 de abril del 31. ¿Vale? Esto es un suelto que se publicó en El Pueblo Manchego. Entonces, insisto, los sentimientos de persecución existieron desde el primer momento de la proclamación de la Segunda República, y ese recuerdo de persecución durante la Segunda República entre los daimileños creo que también es persistente. Bien, vamos a avanzar un poquito para cumplir con la media hora. Venga, vamos a analizar la cuestión religiosa en la vida municipal, en el ayuntamiento, en los plenos del ayuntamiento. Bien, en agosto del año 31 se presenta por parte de la minoría socialista una moción que va a ser el primer intento de vetar la financiación religiosa en Daimiel. Bien, esta minoría socialista, estos concejales socialistas, pidieron que la cantidad que estaba presupuestada para ese año, dedicadas a la romería de la patrona, bueno, pues que se eliminasen y que fuesen destinadas, bueno, pues a un socorro a los más necesitados. Generó un intenso debate en el que participaron toda la corporación, todos los concejales. Se negó, ¿no? Se mantuvieron los presupuestos. Por ejemplo, el concejal Maján se opuso y dice, teniendo en cuenta que Daimiel es católico y muy amante de su patrona, la Virgen de las Cruces, por tanto no puede ver bien que quede suprimida lo que ha sido una costumbre de tiempo inmemorial al sufragarse dichos gastos por el ayuntamiento. En agosto del 31, mantener las consignaciones económicas no va en contra de ninguna ley, ni de la Constitución. El problema es que el ayuntamiento sí que consignó, dotó, subvencionó a órdenes religiosas después de aprobada la legislación, ¿vale?, que suprimía las aportaciones económicas por parte de cualquier institución pública. Bien, también los concejales socialistas que fueron activos por mantener la secularización del pueblo, del Estado, de España, ¿no? Bueno, pues los concejales socialistas, en este caso Gómez Limón, preguntó al alcalde que si se habían clausurado el jueves y el viernes santo las escuelas públicas, porque el gobierno de la Segunda República había dicho que esos días no eran festivos. El alcalde les respondió que si no hubo clase es porque no fueron los chicos al colegio, ¿no? Que, bueno, puede ser perfectamente cierto, ¿no? Bien, ya hemos hablado antes, desde el ayuntamiento los concejales socialistas insistieron una y otra vez, preguntaban que cuándo se iba a cumplir la secularización del cementerio. Bien, los ayuntamientos de Daimiel, bueno, pues retardaron la aplicación
de esta ley de secularización de cementerios. Los concejales socialistas insistían en su aplicación. Vamos a ir terminando con unas breves conclusiones. Bien. El anticlericalismo, si queréis, no es nuevo en tiempos republicanos en Daimiel. No es nuevo. Lo podemos detectar ya en el siglo XIX. Y un anticlericalismo con cierto arraigo, que lo documentamos en la prensa nacional, liberal, anticlerical, como en el Motín, las dominicales. Bien, lo abordaremos en otra ponencia, ¿no? Pero si queréis, hay un hito del anticlericalismo en Daimiel y ese tuvo lugar a finales de noviembre del año 1902, fue recogido en toda la prensa nacional y que, el primer periódico de mayor tirada, difusión por aquel entonces era el Liberal publicó este suelto: cementerio profanado. Decía, se ha comunicado una extraña salvajada en el cementerio de Daimiel. No se sabe quiénes han sido los que penetraron en la necrópolis, rompiendo todos los sarcófagos, lápidas y cruces. Bien, entonces, el anticlericalismo no es nuevo en Daimiel. Es propio, insisto, de la contemporaneidad y en el siglo XIX lo detectamos en algunas publicaciones, insisto, de tirada nacional, en la que estaban suscritos además algunos daimieleños que recibían aquí esas revistas. Bien, cuando nos adentramos en la Segunda República, penetramos en un nuevo capítulo de la historia religiosa de España, donde se polarizaron las posiciones religiosas entre anticlericales, clericales, donde se intentó desacralizar la sociedad española con los camposantos, a través de la educación. Incluso aquí en Daimiel había un reloj en la Torre de San Pedro que los concejales socialistas dijeron que el tiempo ya no lo debía marcar la Iglesia, sino que el reloj tenía que pasar al ayuntamiento. O sea, hay un intento de desacralizar, de cambiar nombres de calles, por supuesto, nombres de calles religiosas. Bien, la cuestión religiosa estuvo a flor de piel entre los daimieleños. Las acciones anticlericales menudearon, no fueron muchas, o por lo menos las que nosotros podemos recoger a través de las fuentes históricas. Igual que menudearon las acciones anticlericales, también hubo escasas, pero hubo provocaciones clericales que reaccionaron, ¿no?, en este contexto de crisis de sus valores religiosos, de sus valores tradicionales. Bien, a nivel municipal, como hemos visto, hubo resistencia y reacción de los católicos, incumplimiento y retraso de la aplicación de la normativa legal de la República, incluso incumplimiento y retraso de la Constitución española. Claro, ahí están los concejales socialistas, atentos, vigilantes, siempre vigilantes, para hacer cumplir a través de los plenos toda esta legislación renovadora. Fue un poco intermitente porque, dejaron de ir durante mucho tiempo los concejales socialistas, por circunstancias que tampoco podemos profundizar ahora. Bien, voy terminando. Los republicanos veían en la República un momento de regenerar y de modernizar España. Pensaban que estos valores tradicionales eran motivo del retraso de España. Sin embargo, los católicos vieron en este contexto histórico de confrontación religiosa que un momento de fin de la armonía social y fin de la paz. Estas son palabras, fin de la armonía social y fin de la paz, que las he sacado del corresponsal del pueblo manchego, de un daimieleño, ¿no? Decía que, si se tocaba las tradiciones religiosas, estas cosas se dicen desde el primer momento de la proclamación de la Segunda República. Sería el fin de esta concordia, de estos momentos de paz. Por supuesto, los católicos vieron la Segunda República, tenían que dar un combate necesario frente a esta funesta y catastrófica república que iba en contra de sus sacrosantos valores. Como veis, yo creo, ya voy terminando, yo creo que la conflictividad religiosa durante la Segunda República en Daimiel, esta puede ser una conclusión para ir cerrando. Yo creo que fue una conflictividad de baja intensidad, fue muy emocional.
fue muy emocional, más allá de actos concretos, que sí que existieron, pero fueron pocos, fue de baja intensidad, apela a los sentimientos y a las provocaciones. La cuestión religiosa junto, si queréis, la cuestión agraria más la cuestión política es la tríada que polarizó y que dividió a la sociedad española y que nos va a encaminar hacia la Guerra Civil Española. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.